Buenas noches, hermanas y hermanos. Bienvenidos a nuestra catequesis especial de este día 9 de diciembre del 2020, fiesta de San Juan Diego, en la que iniciamos el triduo final en preparación a la gran celebración de las apariciones de nuestra Santa Madre del acontecimiento guadalupano. Lo haremos con una serie de catequesis, 3 a partir de hoy, sobre este acontecimiento, las apariciones de nuestra Santa Madre en nuestro pueblo, pero que son para el mundo. Muchas gracias a la labor de Misión K para que podamos encontrarnos y vivir esta experiencia de fe a través de nuestras catequesis ahora especiales. María de Guadalupe, revelación de Dios a México. Adelante. Iniciamos con la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Padre, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, gustemos de tu palabra y gocemos con sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Continuamos. María de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos apóstoles, rueguen por nosotros.
María es mediadora del amor misericordioso de Dios Padre. Nunca olvidemos eso. Esa es su misión en el mundo, por supuesto, derivada de su misión principal, ser madre del Mesías, Redentor y Salvador, de quien recibe esa petición y esa misión, que es un eco de aquel momento en que Dios nuestro Padre, a través del ángel Gabriel, la llamó para ser madre de su hijo y le propuso aceptar esta identidad, vocación y misión, y ella aceptó con una entrega total. No olvidemos, mediadora. En este caso particular, de sus primeras apariciones históricas de su persona. Hay muchas apariciones que se refieren a su imagen, o personas que con experiencias espirituales han sentido la presencia de nuestra madre. Pero la primera aparición de su persona en la historia del cristianismo es aquí en México, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, precisamente fecha y fiesta que estamos celebrando hoy con la fiesta de San Juan Diego, el vidente que Dios escoge para que se encuentre con la Santa Madre de su Hijo. Y esta misión que le da específicamente en nuestra tierra y que ella acepta una vez más como mediadora de su amor misericordioso, es rescatar la dignidad del indígena, pero de una forma muy particular, sin fortalecer el conflicto con los españoles, sin crear una división dramática de odio, sino su intermediación, su mediación para lograr que estos pueblos se reconcilien y se integren en un nuevo pueblo al que ya conocemos como la raza mestiza. Por supuesto, la fuerza de Santa María de Guadalupe, en este caso, porque esta es la advocación propia de sus apariciones entre nosotros y primeras en el mundo, es aquel que trae en su vientre el fruto de su vientre y que ella viene especialmente a entregarnos para que se quede con nosotros. Él será el autor de esa reconciliación, de esa integración entre los dos pueblos. Él será el que a través de su Santa Madre desarrolle el proceso para que se rescate la dignidad del indígena en las mismas condiciones del español y se logre una vida integrada por la fe. Adelante. En temas anteriores, para quienes conocen este programa completo y lo están llevando, nosotros en su momento lo llevaremos, es del mismo curso del Arzobispado de México, formación básica para agentes de pastoral, texto número 4 del primer ciclo que lleva por título María Portadora de Jesús. Se estudian, se reflexionan todos los temas, catequesis, sobre la persona de la Santa Madre del Señor y Madre nuestra, María Virgen. Por eso presenta este enlace diciendo que en temas anteriores contemplamos a María en los dogmas, que son los contenidos de los temas anteriores, y títulos que la Iglesia ha declarado respecto a ella. En este en particular, reconoceremos el contexto histórico del acontecimiento guadalupano para que apreciemos la obra de Dios en medio de unas circunstancias que nosotros podíamos calificar en algún momento de imposibles que se resolvieran, que los pueblos encontrados en lo que se llama conquista se conciliaran y se volvieran un solo pueblo,
una familia, pues esto lo hace una vez más Dios nuestro Padre a través de su Hijo Jesucristo, que viene en el vientre, en el seno de su Santa Madre hasta nosotros, y por la intermediación, la intercesión de la Santa Madre del Señor. El objetivo de esta catequesis es identificar la realidad histórica en la que Dios se manifestó a nuestro pueblo a través de Santa María de Guadalupe. Descubrir cómo se llevó adelante la evangelización del pueblo mexicano por la intermediación de María con esta advocación de Guadalupe. Como son 3 catequesis, iremos profundizando procesualmente en todo el contenido del acontecimiento guadalupano y de las apariciones de la Santa Madre del Señor y Madre nuestra entre nosotros. Adelante. Aquí tenemos lo que conocemos como nuestro esquema, mapa mental, guía para comprender todo el tema. El centro, que está en amarillo, dice la palabra teofanías, que significa manifestaciones de Dios a través de acontecimientos, y señala 2 para hacer un comparativo y darnos una idea de la obra de Dios. A su lado izquierdo, en el pueblo de Israel, el primer pueblo escogido por Dios, esa teofanía principal fue en el Éxodo. Hacia abajo, del lado izquierdo, el pueblo de Israel vivía oprimido por el pueblo egipcio por más de 430 años. Dios pone un caudillo, un mediador, que les ayude a la liberación en respuesta a la oración y petición de este pueblo, y esta nación hebrea experimenta el proceso de liberación total. Veamos el centro. Es una situación similar con el pueblo de México. Hay un mediador, que en este caso es San Juan Diego, ya canonizado. Igual que la cultura hebrea, hay otra cultura aquí entre nosotros, la cultura náhuatl. Y aquí hay una nueva y especial mediadora, la Santa Madre del Señor y Madre nuestra, María Virgen, y su mediación consiste en hacer llegar el amor de Dios en su Hijo Jesucristo a través de su presencia, de su mensaje, y muy especialmente de la petición que le hace a Juan Diego, que representa a todo nuestro pueblo, una casita para quedarse con nosotros y mostrarnos todo su amor y devoción, que es el que trae en su vientre. Para la cultura náhuatl, el nuevo sol; para nosotros, Jesucristo el Señor. La misión de este proceso, de esta mediación, es rescatar la dignidad de las personas y del pueblo indígena. 2, dar unidad del pueblo dividido, porque el mismo pueblo en México era un pueblo dividido, y la llegada de los que vienen a la conquista también crea una división y se convierte en una división. La gran obra de Dios a través del Señor Jesucristo y por la mediación de la Santa Madre del Señor con su amor y su ternura es lograr los elementos de la unidad de estos pueblos. 3, aceptar la raza mestiza, que será la nueva raza que se forme de todos los pueblos indígenas y del pueblo español. Y finalmente, lo que para nosotros significa lo más grande, lo más bello y lo más valioso: ofrecernos la alegría del Evangelio, que significa ofrecernos la misma presencia de la palabra de Dios hecha carne, hecho hombre, del Evangelio viviente, que es Jesucristo el Señor, que se queda con nosotros junto a su Santa Madre. Adelante.
La palabra que hoy nos va a orientar para toda nuestra meditación y nuestra reflexión, el Señor siguió diciendo, Éxodo 3, 7 al 8, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios, lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa. En su momento conoceremos los textos que narran el acontecimiento guadalupano y que se llaman Aquí se dice, aquí se cuenta, que se dice en náhuatl Nican Mopowa, y veremos los elementos de lo acontecido entre nosotros. Pero en el Éxodo lo que observamos es el elemento fundante de la liberación y transformación del pueblo de Israel que vivía esclavo. Es Dios mismo, es su obra que Dios realiza con ellos y a través de ellos, porque los invita a participar para que aprendan a ser un pueblo libre en su amor y un pueblo libre integrados entre ellos como hermanos. El segundo texto es del Nuevo Testamento, carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 14 al 15. Porque Cristo es nuestra paz. Él de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, haciendo la paz. Lo mismo que hizo Dios con Israel, Egipto y todos los pueblos en su tiempo, lo viene a hacer hoy a través de su Hijo Jesucristo, traído a nuestras tierras por su Santa Madre y Madre nuestra. La unidad, la integración, el perdón, la formación de un nuevo pueblo representado en el hombre nuevo, es obra de Jesucristo de parte de su Padre, realizada en aquel tiempo para el pueblo de Israel y en nuestro tiempo. Por supuesto, del hecho al que nos estamos refiriendo, México y el pueblo español, pero también es un símbolo de cómo en Cristo, que es nuestra paz, todos podemos construir la reconciliación y la integración cuando ha habido motivos de conflicto o de división. Adelante. Punto número 1 de nuestra catequesis. Dios se revela a través de la historia de las personas, de los pueblos. La revelación de Dios de Israel se tejió con su historia. Ahí Dios con ellos, acompañándolos, compartiendo la vida con ellos, ayudándolos en todo, perdonándolos, etcétera, fue construyendo su historia. Esta situación que fue plasmada en la Escritura a través de una lectura de fe. Cuando nosotros abrimos la Biblia o Sagradas Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo también, de una manera especial por la presencia del Señor Jesucristo, que nos trae la revelación plena de su Padre y del Espíritu Santo y de su designio de formar con ellos una sola familia en la iglesia a la que está llamada toda la humanidad. Con esas características, con esos elementos, podemos leer la historia del pueblo de Israel como hecha simultáneamente por las personas y por Dios con ellos. Lo mismo que podemos advertir, y ya entraremos en detalle, con nuestro pueblo de México y el pueblo español, integrado en esta experiencia del acontecimiento guadalupano. La presencia de Dios nuestro Padre a través de Jesucristo y, por supuesto, por la intercesión de su Santa Madre,
es la clave para interpretar nuestra historia desde la fe como la historia de los pueblos, plural, los que formaban el contexto de nuestro pueblo de México antes de la llegada de los españoles y del pueblo español que llega representado por los conquistadores, y se da una experiencia extraordinaria por la obra de Dios en Jesucristo a través de la intercesión de su Santa Madre y Madre nuestra. Adelante. A lo largo de un diálogo que se abrió paso a través de muchos siglos, Yahvé, esto se refiere al pueblo de Israel, fue dándose a conocer a su pueblo por medio de acontecimientos cargados de signos de su palabra o de la interpretación de la misma hecha por los profetas que él mismo suscitó, principales mediadores y portavoces de los requerimientos de Dios, pero especialmente de la comunicación personal de Dios, comunicación amorosa, comunicación que se conecta, que se integra con el pueblo. No es un Dios ajeno, no es un Dios distante, no es un Dios lejano que ve desde arriba, es un Dios integrado que camina con su pueblo, haciéndolo pueblo, haciéndolo familia, haciéndonos hermanas y hermanos a todos. Y estos profetas, mediadores, portavoces, son aquellos que hablan en su nombre para que el pueblo pueda escuchar y también le hablan a Dios en nombre del pueblo, no para que Dios escuche, porque Dios esté escuchando siempre con amor, sino para que se establezca entre Él y nosotros un diálogo de amor. La finalidad es una relación viva de amor, pueblo, Dios, Dios y pueblo en una sola realidad. Adelante. El pueblo escogido por el Señor, refiriéndonos de nuevo a Israel, tuvo el privilegio de conocer con más claridad el misterio divino, aunque con las sombras propias de su proceso histórico, porque es Dios mismo el que se va revelando y los va ayudando a comprender su revelación a través de estas y estos elegidas y elegidos, porque son mujeres y varones, que les ayudan al pueblo a comprender su revelación, a entrar en diálogo en relación con Él, pero también a entrar en diálogo y en relación entre ellos como pueblo de Dios y como familia. Por supuesto, en la historia del pueblo de Israel, como en la historia del pueblo de México y en la historia del pueblo español, vemos las sombras propias de sus procesos históricos, como nuestra propia historia, pues a esas sombras Dios se hace presente con la luz de su amor misericordioso que nos ilumina y especialmente que nos integra en una sola familia de hermanas y hermanos y también con toda la creación. Esa es la revelación divina, es Dios que se revela como presente, amoroso, atento, integrado, para que el pueblo pueda establecer con Él esa relación de amor y a semejanza vivan entre ellos relación de amor como familia. Adelante. La presencia de Dios en México, en el México recién conquistado, se hizo sentir en un lenguaje accesible a la cultura indígena, especialmente a través de Santa María de Guadalupe, a través de su vidente, su profeta, San Juan Diego. Los antiguos pobladores del Valle de México y otros pueblos mesoamericanos vieron su propia historia de salvación y vivieron su propia historia de salvación en los signos externos que Dios les presentaba y que describe aquí diciendo, fijándose en los tiempos determinados, guiados por su observación atenta a los astros, las estaciones, el movimiento del cosmos, de todo a su alrededor del universo, desde su alma, desde su corazón, ellos buscaban a tientas a Dios, quien no se hallaba lejos, estaba siempre cerca de ellos,
Por eso, en muchas de sus historias como pueblo, de sus escritos, de sus obras, de su cultura, en resumen, descubrimos presencia de Dios, del verbo de Dios, cuyas semillas fueron esparcidas por nuestro Padre en el mundo, del Espíritu Santo que va iluminando a los pueblos para que vayan en los signos externos y en su historia, acercándose a Dios, que Jesucristo nos revelará en plenitud. Y por supuesto, porque en la historia de todos los pueblos hay señales claras del reino de Dios, donde hay santidad, gracia, vida, verdad, justicia, amor y paz. Ahí está el reino eterno y universal de Dios para todos, aunque todavía no haya llegado por la falta de evangelización la plenitud de ese conocimiento y de esa experiencia en Jesucristo. Dios está cerca entonces de muchas maneras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 26 y 27. Adelante. Las creencias aztecas. A la llegada de los españoles a tierras mexicanas, las costumbres guerreras de los aztecas comenzaban a espiritualizarse, volviendo a sus orígenes, pues pueblos religiosos en su modo de vivir. En ciudades vecinas como Texcoco, Huexotzingo, había ideas que parecían rechazar la actitud mística griega, pues la batalla por la batalla, la lucha por la lucha, la conquista por la conquista, pues los beneficios de tierra, de economía, de poder en general. Pero ahora vendrá una nueva visión de las cosas, aunque aquí la catequesis nos recuerda que ya estaba dándose un tránsito de nuevo a una visión mística de la vida guerrera para conquistar los pueblos, para vivir con los otros pueblos. Adelante. Esto provocó la adopción de una nueva postura al comenzar a cuestionarse sobre Dios de los pueblos originales fundantes, los que llamamos nuestros pueblos originarios indígenas. En este ambiente surgen nuevas preguntas. ¿Qué son los hombres, mujeres y varones para la divinidad? ¿Qué es el hombre mismo, mujeres y varones? Como en todas las culturas nos encontramos datos valiosos y ricos de su pensamiento, de su filosofía, de sus búsquedas, de su visión del universo, del cosmos, del mundo, de la vida, de las relaciones, en las cuales descubriremos muchos rasgos de la presencia y de la acción de Dios con ellos. Adelante. Con base en estas preguntas sobre el hombre, mujeres y varones, los sabios indígenas elaboraron una nueva visión del mundo relacionada directamente con la divinidad de Quetzalcóatl, Nezahualcóyotl, sabio rey de Texcoco, reflejaba esta idea en sus poemas. Adelante. 4. La vida de estos pueblos, como de muchos pueblos históricamente, giraba en torno a la vida religiosa. La caída del imperio marca irremediablemente a los mexicanos, 13 de agosto de 1521, pues toda la vida azteca giraba en torno a la religión. La organización política de los antepasados era una teocracia militar, en la que el fin guerrero estaba subordinado a lo religioso. Por eso el sacrificio de los mismos guerreros, por eso el sacrificio de mujeres vírgenes con el sentido religioso de ofrenda, de vida para las divinidades, en gratitud, en compromiso para una relación de bien, para que no les faltaran los
bienes. Era la visión de estos pueblos. Adelante. La conquista significa la ruptura del eje que sostenía la existencia de los antiguos pobladores de México, porque la llegada de los españoles trae otras ideas, trae otros significados, otro estilo de vida, otro sentido, y eso los desconcierta. Después ellos mismos apreciarán en medio del conflicto y de los intereses diversos que traen los españoles el valor de la fe, del evangelio, de Cristo, que le darán especialmente los misioneros. Los hombres de la conquista sumieron en el caos más espantoso a los sobrevivientes de la ruptura que había en el pueblo original y también de la experiencia militar de lucha y de combate entre los dos pueblos para lograr el poder, lo que se llama conquista. Adelante. 5. Dios decide manifestar su rostro materno. Después de casi 2 años de guerra, que fue terrible, en consecuencias de muerte y demás, la Gran Tenochtitlán estaba reducida a ruinas, tanto materiales como espirituales. Pues los conquistadores se dedicaron a derrocar a los ídolos para quitar su sistema religioso y los templos y a plantar cruces e imágenes de la Virgen María que todavía no tenían significación para los indígenas. Tenían que vivir ellos un proceso para conocer, especialmente de parte de los misioneros, el acontecimiento de Jesucristo para el mundo y la presencia maternal de su Santa Madre para con nosotros. Es muy importante recordar el dato de que a su paso este grupo de conquistadores va dejando especialmente imágenes de la Santa Madre del Señor en los pueblos por donde pasa, como sucedió aquí en Tabasco con Santa María de la Victoria y en otros pueblos con Nuestra Señora de los Remedios, etc. Adelante. Sus esfuerzos chocaron de continuo con un muro insalvable. Las hondas creencias sembradas por tiempos seculares y la dignidad humana vejada increíblemente. Nosotros consideraríamos qué difícil, qué complejo, si trasladáramos a nuestros tiempos modernos el encuentro de los pueblos y las culturas, nos damos cuenta que no es nada sencillo, pero que es profundamente rico y valioso, porque aunque de entrada parezca imposible que los pueblos se integren, en todos los pueblos hay valores comunes y más profundos que los elementos externos culturales, los que realmente forman las culturas. Las culturas se forman a partir de los valores, no solo a partir de su folclore. El folclore expresa los valores. Y es ahí donde la presencia de Jesucristo a través de nuestra Santa Madre vence ese muro que podía verse todo el tiempo como insalvable y aporta con su presencia el Señor Jesús a través de su Santa Madre los elementos para dignificar a las personas cuya dignidad ha sido menospreciada, vejada. Él viene pues a través de su Santa Madre y ella con su presencia y rostro mestizo a mostrar la obra de Dios, que no es darle fracaso o triunfo a ninguno de los pueblos. Esas son consideraciones humanas de poder, de conceptos políticos, de conceptos económicos,
La obra de Dios lo que logra es la integración de las almas, los corazones, en el amor de Jesucristo a través de la presencia de su Santa Madre entre nosotros, con este bellísimo nombre de Guadalupe. Adelante. En este contexto histórico, Dios manifiesta su rostro materno a través de Santa María de Guadalupe, que es el comienzo de lo que llamamos el acontecimiento guadalupano, sobre el que estamos meditando y reflexionando juntos. Adelante. El acontecimiento guadalupano es una manifestación de Dios, una teofanía, semejante a las revelaciones bíblicas, que tiene estas características. Se realizan las teofanías, las manifestaciones de Dios, en situaciones especiales del pueblo de Dios. Casi siempre son respuestas a anhelos de liberación, donde la dignidad humana es atropellada, como sucedió en Egipto, como sucede en nuestra patria. Porque la presencia de Dios en la vida de una persona prácticamente constituye su sentido completo de valor y dignidad, porque la presencia de Dios en la vida de una persona o de un pueblo no es un accidente, es prácticamente la base de la existencia misma. Si no hay relación con Dios, vida de amor entre Dios y nosotros con Él, no solo individualmente, sino como familia y como pueblo, la persona no percibe la grandeza de su dignidad, obviamente no la cuida, no la atiende para acrecentarla y no la comparte. Adelante. Un ejemplo lo tenemos en los israelitas esclavos en Egipto, que elevaron su clamor a Dios, fueron escuchados y obtuvieron de Él su intervención salvadora. Éxodo 3, del 7 al 8. Ahí tenemos una magnífica imagen de Moisés acompañándolos en el gran proceso de liberación del pueblo después de los 430 años de esclavitud en Egipto y abriendo un muro real y simbólico infranqueable, un mar para que pudieran liberarse de el pueblo egipcio y su opresión, pero también para que aprendieran a ser pueblo y a vivir dignamente en una relación de amor con Dios y en una relación de amor entre ellos como hermanos. Porque no solo se trata de luchar por la dignidad de las personas, sino de ayudarnos unos a otros a vivir con esa dignidad, que es la relación de fe y amor con Dios, de esperanza, y la relación de amor entre nosotros como hermanos y obviamente la relación de amor con toda la creación, porque todo forma parte de nuestra dignidad y valor integralmente. Adelante. Un segundo ejemplo nos lo ofreció el mismo pueblo dividido en dos reinos después de la muerte del rey Salomón. El del norte invadido por Siria, el del sur destruido por los persas y llevado al exilio. No olvidemos que estamos muchos años atrás. En el acontecimiento guadalupano, 500. En la historia del Éxodo, miles. Entonces, los pueblos tenían una forma de vida, nómadas, conquistadores, buscando los elementos y las condiciones adecuadas de vida, llegaban, quitaban a otros pueblos, con lo que eso implicaba, tomaban la tierra, tomaban sus bienes, etcétera. Estaciones o temporales hacían que se movieran a buscar mejores condiciones y así era la vida. Este era un proceso, parte de la vida de los pueblos. Adelante. Y ahí los acompañaba Dios. Uno y otro, necesitados y hambrientos de libertad, reciben el mensaje de la restauración y de la unidad a través de los profetas.
y Dios los llama a volver a ser su pueblo, un pueblo integrado, unido, un pueblo de hermanos, una familia. Juan 33, 8, Isaías 49 al 10 y 52, 7. Adelante. Se valen de mediaciones humanas, varones, mujeres, escogidos por Dios para manifestar su voluntad, como Moisés, Elías, Jeremías, Ruth, Esther, pero ya decíamos, no lo olvidemos, para ponernos en relación con Dios, entre Dios y ellos, entre ellos y Dios, y para ayudarlos a construir sus relaciones entre ellos como hermanos, y con todo, Dios suscita a estas personas, mujeres y varones, para que sean aquellos que manifiestan su palabra, su presencia, su amor, y también los comunican a los pueblos, a las personas con Dios, y buscan, promueven la integración de entre ellos como hermanos, que se superen las divisiones. Adelante. Las manifestaciones de Dios en la Escritura utilizan elementos de las culturas orientales, propias de aquel tiempo. Son vivas, concretas, aparecen rodeadas de luz, como en el monte Sinaí, lo que vio Moisés, en el Tabor, Cristo iluminado, junto con la percepción de lo sobrenatural, de la presencia divina. Hay un sentimiento de temor hacia Yahvé. Recordemos que en la Sagrada Escritura este verbo significa el proceso de la construcción de una relación de confianza con Dios. Los signos, pues, extraordinarios para el pueblo de Israel, el signo particular para el pueblo de México, las apariciones de la Santa Madre del Señor embarazada, trayendo a nuestra tierra, a nuestros pueblos, la presencia de su Hijo, con signos muy especiales en el pueblo de Israel, esa luz, ese fuego, esa luminosidad extraordinaria. En el pueblo de México, con esta experiencia muy particular de la presencia de la Santa Madre del Señor, el cerro, las flores, los cantos, son para la cultura y para el pueblo los signos de la presencia de lo divino. Porque lo que se busca con esos signos no es simplemente percibir la presencia y admirarse ante ella, sino entrar en esa relación, en esa conjunción, en ese compartir de amor. Adelante. 7, se repiten las constantes bíblicas. En el Tepeyac se repiten algunas constantes bíblicas. Dios, a través de la presencia de María de Guadalupe en su vientre, responde a una situación de destrucción terrible que hay en México, en el México antiguo, es decir, los pueblos entre ellos, porque son también en su momento histórico pueblos que batallan, que se conquistan, que van haciéndose unos más fuertes, otros más débiles, y después con la llegada de aquellos conquistadores, pero que también vienen con ellos los evangelizadores. Adelante. Dios quiere levantar la dignidad del pueblo vencido en su religión, vejado en su cultura y muy lejos de aceptar sin más la nueva fe predicada. Dios quiere hacer lo mismo con todos los pueblos cuando están vencidos. Pensemos en este momento en la realidad tan difícil de los pobres pueblos migrantes que salen buscando mejores condiciones de vida a otros pueblos. Nuestro pueblo de México, desde hace más de 50 años, tenemos presente el camino de nuestros hermanos de Honduras, de San Salvador, de Guatemala, incluso de Nicaragua, que han pasado por aquí rumbo al norte buscando mejores condiciones de vida y que necesitan ser tratados todo el tiempo con respeto y dignidad. Todavía suenan entre nosotros las realidades de las caravanas migrantes que se detuvieron con el proceso de la pandemia, pero
la migración continúa. Pues Dios quiere que todos los pueblos tengan experiencia de dignidad, que no vivan con sensación de opresión, experiencia de opresión, dolor de opresión, sino que conozcan la verdad que los hace libres, que los hace plenos, que es Jesucristo el Señor. Y bueno, en aquel momento histórico, pues estaba reciente el encuentro de los dos pueblos y las culturas, y pues dos pueblos es un modo de decir, en realidad eran muchos pueblos encontrándose con el pueblo español, y el proceso de conocerlos y de conocer su historia, su cultura y su fe no era un proceso inmediatamente rápido y fácil para poder asumir la propuesta de la fe en Jesucristo. Y aquí está la obra de Dios a través de la presencia y la intermediación de Santa María de Guadalupe, la Santa Madre del Señor, de San Juan Diego, y del que ella trae en su vientre para entregárnoslo y quedarse con nosotros. Ellos son los que logran, Jesucristo es el centro, su Santa Madre la gran mediadora, San Juan Diego, el vidente, el profeta, para que se den los pasos de la obra de Dios en medio del pueblo y se viva una integración que a todos los dignifique, porque los ayude a comprender y a vivir en la verdad de su amor. Adelante. En la revelación guadalupana hay también una mediación humana que hay que destacar muy especialmente, la de San Juan Diego. Hombre, persona, salido del pueblo, varón, azteca, sobreviviente de la barbarie española, de la barbarie de los pueblos en conquista, de todo ese conflicto tan difícil, un sobreviviente es elegido para ser el que comunique la obra de Dios con la presencia de la Santa Madre del Señor y ayude, como los antiguos profetas y enviados de Dios en el pueblo de Israel, a poner a Dios en relación con el pueblo en relación con Dios y entre ellos como hermanos. Esto es lo que San Juan Diego vivirá 17 años después de las apariciones en la ermita dedicada a la Santa Madre del Señor, la casita simbólica que ella pide para quedarse con nosotros, y él se dedica a recibir a sus hermanos y enseñarles, a compartirles la experiencia del encuentro con Jesucristo y su Santa Madre y su nueva vida de fe. Él ya era un convertido al cristianismo. Adelante. La revelación se hace siguiendo el modelo azteca, la palabra blanda y cortés de la Santa Madre del Señor y también palabra blanda y cortés de San Juan Diego, ha sido pronunciada en impecable lengua náhuatl, en el propio ambiente cultural. Ella habla náhuatl, las flores, los pájaros, los cantos embelezaron a San Juan Diego porque para él era todo el simbolismo de la presencia divina. Pájaros y cantos, en la visión indígena, los cantos y los pájaros y las flores evocaban la presencia misma de Dios por su belleza, por su armonía. Entonces, así se da esta nueva realidad para el pueblo de México y para el pueblo español. La Madre del Señor con palabra blanda y cortés se encuentra con San Juan Diego, que también tiene palabra blanda y cortés, en un ambiente rodeado, señalado por lo divino. Aquí comienza el acontecimiento guadalupano. Adelante. Los niños, los primeros mestizos, después de la conquista, el antiguo imperio azteca, convertido en ruinas,
sufría también la división interna. Esto desde antes y después de la conquista española o de la presencia española. Ahora es un pueblo fracturado, entre ellos como indígenas y ahora ellos con los españoles. Un pueblo con muchísimas divisiones, con muchísimos conflictos, porque los historiadores así señalan que fue el proceso de la llamada conquista. Los que vinieron se asociaron con grupos locales para vencer a grupos de poder y así poder posicionarse, pero también entre los pueblos ya había esos conflictos por su contexto y su desarrollo histórico. Así vivían los pueblos. Adelante. Además, los niños nacidos de españoles y de mujeres indígenas eran despreciados, pues eran hijos de violación o simplemente del opresor, despreciados por uno y por otro pueblo, que los abandonaba y dejaba infamada a la madre, cosa contraria al cuidado que los indígenas tenían con sus hijos. Pero como eran hijos de los que venían de fuera, un conflicto para ambos. Esa es la nueva raza, la que representa y toma bajo su protección en particular, junto con la raza indígena y el pueblo español, la Santa Madre del Señor, y se le entrega a su Hijo Jesucristo para que su Hijo Jesucristo rompa los muros de las divisiones, de las vejaciones, de la negación de la dignidad, especialmente de esos nuevos niños que no hallaban lugar de ninguna forma, despreciados por unos y por otros, hasta que se formara el nuevo pueblo que hoy somos todas y todos nosotros. Adelante. Estos niños fueron los primeros mestizos del México actual y según testimonio de Motolinía, eran así, pobres que andaban por los tianguis a buscar de comer, lo que dejaban los puercos y los perros, cosas de gran piedad ver, según su texto, y estos huérfanos y pobres son tantos que no es cosa de poder creer si no se ve. Se gestaba un nuevo pueblo en más difíciles condiciones por su origen y su historia. A ellos toma con particular cuidado, a ellos se representa, en ellos se representa la Santa Madre del Señor, uniendo, dignificando ya desde ahí su Hijo, santificando a las personas, aún en medio de estas realidades tan difíciles, complejas y dolorosas. Adelante. María asume la raza mestiza, a semejanza del querer de Yahvé con el pueblo escogido. María de Guadalupe quiere la unidad de la nación, lastimada por tantos atropellos. No es darle la razón a unos, la razón a otros, poder a unos, poder a otros, porque todas y todos somos hijas e hijos de Dios. Todas y todos estamos llamados a formar parte de su familia y ella es madre que integra. ¿Qué madre divide a sus hijos? Pues solamente que no tenga cordura para hacer eso. Integra, reconcilia, ayuda a que haya la comunión, la relación de amor y eso sea creciente, se plenifique. Pues ella viene especialmente con el Hijo que trae en su vientre, el nuevo sol, la luz eterna que viene de lo alto, a iluminar todas esas oscuridades a través de su ternura, su presencia amorosa en su Santa Madre, que toma todos los símbolos del pueblo, de los pueblos originales, y también los símbolos del pueblo que viene a la conquista, y convierte aquello trágico y difícil en un encuentro en el que se constituye, se construye una nueva raza unida por un motivo más profundo
que la tierra, que el origen, que la riqueza, el amor de Cristo a través de la mediación de su Santa Madre con nosotros. Adelante. En la antigua Tenochtitlán debe vivirse tanto la fraternidad cristiana, porque todos son hijos de Dios, por quien se vive, así se lo dice ella a San Juan Diego, como la fe en el único Dios y en Jesucristo, su Hijo. El motivo entonces de la reconciliación, de la dignificación, de la unidad, el nacimiento de un nuevo pueblo es Cristo el Señor, traído por su Santa Madre entre nosotros, a nosotros, y esto es voluntad del Padre. Y sin duda no podemos olvidar que a todos nos ilumina el Espíritu Santo para poder comprender estas realidades desde la fe y no verlas simplemente como un proceso político, cultural, histórico, que podría tener muchas formas de explicación, pero la nuestra es de fe. Adelante. La raza mestiza es tan valiosa para María que la asume en su bello rostro y en sus características. Subestimar a la raza mestiza que formamos todas y todos hoy es despreciarla a ella, al igual que a su Hijo Jesús. La Virgen Morena vino a anunciar la paz, paz para los que estaban lejos y andaban aquí de conquista, paz para los que estaban cerca, su pueblo, pues por él, Jesucristo, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Efesios 2, 17 al 18. Adelante. Finalmente, Dios no hace acepción de personas. Desde el primer momento, la revelación guadalupana como la revelación fundamental de Dios nuestro Padre al pueblo de Israel, encontró oposición, como consta en la historia del pueblo de Israel y consta en nuestra historia de esta experiencia particular a la que llamamos acontecimiento guadalupano. Especialmente aquí los mismos conquistadores, incluso los misioneros, tenían visiones encontradas por las reminiscencias de la religión azteca a la que consideraban idolatría diabólica. Sin embargo, en su aparición, María de Guadalupe no condena a nadie. No condena a nadie. No pone en contraposición a nadie. No le da triunfo ni victoria a ningún grupo, a ningún pueblo, sino a todos en la unidad del amor de su Hijo y de su amor como Santa Madre nuestra, como lo veremos después en las siguientes catequesis. Adelante. La presencia del Espíritu en la incipiente iglesia mexicana fue confirmando la realidad. Tanto Fray Pedro de Gante como Fray Toribio Paredes de Benavente, llamado por los indígenas Motolinía, el pobre, que son figuras de la primera hora de la evangelización mexicana, expresan el cambio operado en los indígenas y en los españoles. La conversión, el bautismo y la integración de los pueblos, la paz de los conflictos bélicos y un proceso distinto. Adelante. Las numerosas peticiones del bautismo, observemos esta imagen. Un español es padrino de un indígena que está siendo bautizado por los misioneros. El deseo de conocer la verdad, el camino de esperanza abierta por María, fueron convenciendo a los españoles, colonizadores y misioneros de que Dios no hace excepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme, se entrega, confía en él, le ama, recibe su amor y practica la justicia, le es grato. Hechos 10, 34, 35. Lo más importante de esta primera catequesis es ver la obra de Dios en Cristo su Hijo por la intermediación de su Santa Madre en medio de una situación crítica y terrible,
de lograr la integración de los pueblos en su santo amor. Adelante. Así, en la colina del Tepeyac, igual que en Caná de Galilea, la madre de Jesús interviene para decir: hagan lo que Él les diga. Él es el que les va a decir lo que hay que hacer. Juan 2:5, restituyendo los motivos de la alegría perdida. Aquello era terrible, la devastación, la tristeza, la pobreza, el dolor, tantas cosas terribles, difíciles, complejas. Y ahora esa presencia de la Santa Madre del Señor que trae a su Hijo y nos lo entrega, y la obra de su Hijo le recupera la alegría perdida a todos los pueblos en su amor. Adelante. Actividades individuales para sus grupos. Identifica las alusiones bíblicas que encuentres en María de Guadalupe. Estas son las individuales. Y en los grupos comenten de qué modo ven que María de Guadalupe realizó la unidad en la cultura indígena con la española. Evaluación de todo este primer tema o primer catequesis que aprendí del acontecimiento guadalupano que pueda utilizar en el apostolado que hoy estoy realizando. Todos los que son cristianos comprometidos pertenecen a grupos y están realizando un apostolado, y los que no hacen un apostolado formal también. El gran principio de la integración es el camino de Dios para todos. Y pueden seguir descubriendo en estos textos que están a continuación. S. Carrillo Aldar, El mensaje teológico de Guadalupe, Editorial Querigma, México, 1982. J.L. Guerrero Rosado, El Nicamopoagua, un intento de exégesis, México, Universidad Pontificia de México, 1996. Y aquí tenemos nuestra conclusión el día de hoy. El Evangelio del Señor para este tercer domingo del Adviento, palabra de verdad, luz y testimonio, que es Jesucristo, que nos llega a todos, que en aquel momento percibió y descubrió San Juan y dio testimonio hasta con su vida, anunció, proclamó, compartió. Aquí Santa María de Guadalupe y a través de San Juan Diego. Les recomendamos mucho no perder su lectura, meditación, reflexión del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y del 19 al 28. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a Misión K. Se ha enlazado también esta noche a la catequesis, la parroquia del Espíritu Santo, nuestra comunidad parroquial, a través de su sitio en Facebook, y también se han enlazado los grupos y movimientos y asociaciones, especialmente las marianas, por el sitio de el grupo de consagrados a la Santa Madre del Señor. Les invitamos, si gustan, seguiremos con las otras dos catequesis más en este triduo para la fiesta de las apariciones de nuestra Santa Madre, mañana y pasado a las 8:15 de la noche. Los esperamos. Que tengan buen provecho, buen descanso. Hasta mañana, Dios primero.